avance. Hemos hecho un recorrido que ha sido de 36 puntos y que ya estaríamos en la conexión número 10, que es de temperamento, perdón, y termina a confiar en Dios. Y hemos hecho un recorrido donde ahí, como vemos, se han visto muchos puntos, donde cada punto es como un eslabón en esa cadena que mantiene unidos esos conceptos de la rehabilitación. Entonces, para mí es como algo que si yo me pongo a hacer ese recorrido, a recordar las conexiones que hemos visto, recordar que no solamente son 40 puntos, sino que son 10 tipos de conexiones que son formas en las que de un concepto a otro se transmiten cosas, se intercambian interpretaciones de lo que es la realidad en la fundación de nosotros, en el proceso de nosotros, perdón, y también todo lo que conlleva un proceso de rehabilitación. Entonces, todos estos términos nos enriquecen a nosotros y nos motivan a que nosotros hagamos hagamos a veces como que podamos digerir un concepto y podamos conectar ese concepto a algo positivo. Nosotros nosotros en la condición de adictos, nosotros por alegría también consumíamos. O sea que teníamos algo bueno y eso nos tiraba al piso. Y a veces tener algo bueno es para llevarlo a hacer conexión con algo bueno. Y yo creo que eso es lo que aprendemos también a través de las conexiones. De que con algo bueno, pensemos en algo bueno. Porque por lo menos por eso los procesos a veces por eso los procesos no son iguales, por eso no solamente se lo cuida a uno de lo malo, de lo que es feo, no se lo cuida a uno de una dosis nomás, sino que a uno lo están cuidando hasta de las cosas que uno ve como buenas, como positivas, porque a veces esas cosas positivas no las hemos conectado con cosas buenas. A veces la persona dice, es que yo lo que quiero salir es hacer cosas buenas, pero si son cosas buenas conectadas a algo bueno, por eso a veces es mejor decir, conecte todo con el proceso. Si le está, si le está costando algo, conéctelo con el proceso. Si está avanzando en algo, conéctelo con el proceso. Si está avanzando y está creciendo en esto, conéctelo con el proceso. Si le llegó una propuesta, conéctela con el proceso. El proceso, el proceso yo creo que es lo más positivo y lo más realista que necesita una persona. Porque si cogemos algo positivo y lo conectamos con algo que no está aterrizado, así suena positivo, puede ser de riesgo. Entonces, es como una forma de filtrar esas cosas hacia una conexión que nos pueda llevar a nosotros a obtener una respuesta, eh, a obtener una respuesta en la que nosotros no dejemos de identificar cosas. Y yo creo que lo que nos ofrece eso
es la parte del proceso de rehabilitación. Es la terapia, es la constancia, es la resiliencia, la perseverancia, porque a veces, a nosotros a veces por A o por B, se nos olvida el proceso. A veces uno dice, es que yo quiero hacer esto, pido permiso para hacer esto y le dicen que no, y a veces uno se olvida del proceso. Hay personas que dicen, no, pues yo tanto tiempo que llevo y no puedo hacer esto, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? O en su defecto, entonces se dice, no, ¿será que ya estoy preparado para esto? Y le dicen, claro, vaya, hágalo, vaya, eh, realice esto, ya está preparado para esto. Entonces la persona dice, pues yo ya estoy recuperando cosas con el proceso y si ya recuperé algo que quería tanto, entonces es porque ya se arma uno ese argumento en que entonces ya no necesita proceso. Y la circunstancia, pues se ha hablado que son cambiantes, o sea que son, la circunstancia es como el clima cuando está pasando de verano a invierno. La circunstancia es como cuando está pasando de una estación a otra. Entonces uno a veces no sabe si sentirse en la estación, si sentirse en la etapa que está adelantada o en la que está atrasada. Pero a lo que nosotros nos debe interesar, digamos que algo que nos ofrece el proceso es tener unas prioridades que no estén basadas en los cambios externos, sino que a veces ignore un poquito los cambios para tener un centro, para arrastrar a la persona a un centro, para llevar a la persona no a los extremos, sino a un equilibrio o algo así. Entonces, ya que nosotros estamos hablando de conexiones y que ya estamos terminando con la décima conexión, que es el temperamento, la prosperidad, el perdón y confiar en Dios, pues nosotros debemos entender que nosotros no conectamos a veces ni las cosas positivas. A veces las personas dicen, no, es que yo quiero pasar tal fecha, em, quiero pasar tal fecha por fuera, digamos. Ahora ya que se acerca el fin de año, de las personas dicen, no, pues yo quiero pasar, digamos, esa fecha o la fecha del cumpleaños mío o el de un familiar, quiero pasarla por fuera. Pero la quiere pasar por fuera para seguir haciendo conexión con el proceso, o cree que ya está muy claro en el proceso y que le puede bajar a la conexión. Y si de pronto no se va a encontrar con lo que espera, porque las circunstancias son cambiantes. De pronto dice, yo quiero salir. Aquí, hace poquito una persona salió, no se la pasaba, sino diciendo, quiero salir, que hasta uno le tocaba decirle, vea, si usted quiere salir, comunique eso con el líder, pero no le diga a todo el mundo que quiere salir, porque aquí lo normal, pues, quiere salir. O sea, a quién le ofrecieron la primera vez marihuana o trago y le dijeron, vea, con esto usted se va a tener que ir a una fundación 18 meses, yo. Entonces la persona recibe
recibe la dosis, recibe la sustancia, y entonces dice, ah, bueno, mi sueño es en algún momento de tanto fumar, en algún momento estar en una fundación varios meses o más de un año. Yo creo que ninguno era el sueño que tenía cuando empezó a consumir. Entonces es normal, digamos, uno decir, quiero terminar mi proceso, pero terminarlo para seguir haciendo conexión con él, viviendo otro tipo de cosas. De pronto sí tomar algunas responsabilidades como persona, pero sin dejar de hacer conexiones. Por eso, por eso a uno en el proceso le limitan bastante. Le dicen, si usted quiere estar con su familia, pues búsquese, mire si su familia representa una conexión al proceso. Si usted va a tener amigos, pues téngalo, pero que le hagan una conexión con el proceso. No que le digan, no que le vayan a decir en la calle para adelante, pero fumándole al lado. No que le digan lo felicito, pero que le estén consumiendo al lado. Porque a veces son las amistades que busca más de uno. Yo las busqué en el primer proceso. Que le dijeran a uno lo felicito, pero tirándole el humo a uno al lado. Entonces, el proceso le limita a uno cosas para que uno se busque más la conexión con el proceso que la conexión con, con los afectos, que la conexión con el sistema, que el sistema no ve la prosperidad que le ofrece el proceso, sino que va a medir la prosperidad por otras cosas. Va a medir la prosperidad por el hecho de que usted sea independiente, por el hecho de que no se deje mandar de nadie, por el hecho de que no se deje aconsejar, porque se piensa que la persona que busca ayuda es porque está loca o tiene miedo. Esa es la prosperidad que se mide afuera. Entonces, ¿cuál es la conexión que uno va a buscar cuando esté afuera? La que lo conecte a uno con la prosperidad que le enseñaron de pronto acá en una escuela de sabios, donde uno dice de pronto, no, pero es que ese que está hablando también consumió, entonces, ¿qué me va a venir a hablar? Porque allá afuera de pronto la prosperidad se la miden por otras cosas. Afuera la prosperidad es que le dicen, no, pero usted ya está muy grande. ¿Qué, qué va, qué va a estar otro diciéndole qué hacer? Porque así lo vean bien, no van a decir, no, él está bien porque le enseñaron una prosperidad allá, sino que la gente a veces va a querer pasar por encima de la prosperidad que le enseñaron a uno porque ellos la miden de otra manera. Y ahí es donde nosotros tenemos que cuidar la conexión que nos enseñaron a hacer en estos espacios. Entonces, pues vamos a hacer los aportes que tengamos ahí, las personas que están también conectadas, las familias. No sé si de pronto han hecho la tarea de construir un aporte, así sea como el que se está viendo ahí en la presentación, así sea algo sencillo. Digamos que aquí no, aquí ninguno tiene que sonar técnico ni como un doctor ni nada, sino simplemente son cosas que hacen parte de todos nosotros. Entonces, vamos con los aportes ahí en el vergel, que levantaron la mano, y continuamos con los aportes que tengan las demás personas. No sé si están conectados
de otras fundaciones. Ya estoy mirando acá el listado para que puedan continuar con aportes también. Entonces, pues empecemos ahí en el vergel. Hola, buenos días. Yo soy Julián Tatiana Gómez del CED El Vergel. Voy a dar un aporte sobre temperamento, prosperidad, perdón y confiar en Dios. Para mí el temperamento es sacar nuestro potencial, ya que con este podemos llegar a tener una determinación y carácter para cuando nos llegue una prueba poder decir sí o no cuando sea necesario. En cuanto a la prosperidad, este punto es sumamente importante. Es para sentir la satisfacción de saber que venimos haciendo las cosas bien, con honestidad y receptividad, para poder llegar a ser agradecidos con nuestro esfuerzo y seguir una buena recuperación diaria. El perdón me parece uno de los puntos también súper importantes, reiterando pues que cada de estos puntos es sumamente importante porque todos se entrelazan, todos tienen muchísimo que ver y nos ayudan siempre a estar receptivos en nuestra recuperación, reitero, diaria, porque pues como dice el apóstol Matías, nosotros siempre vamos a tener que estar vigilantes con el proceso, con nuestra recuperación, etcétera. No hay nada más en el proceso que soltar todo lo que nos duele, no tomarnos nada personal. Aquí no vinimos a hacer el proceso de nadie, sino el de nosotros mismos. Y tenemos que comenzar por un perdón de adentro hacia afuera. Confiar en Dios, me parece que es excitante hablar de esto y sumamente importante, ya que regocijarnos en esto nos da la certeza de que salimos victoriosos en todo lo que hagamos. Confiar en Dios también es saber que todo estará bien si confiamos en Él y hacemos nuestro proceso de mano de Dios. Muchísimas gracias. Una pregunta ahí. Dime. ¿Cómo considera que el temperamento es importante o sea, que tratar el temperamento es importante en el proceso? Yo pienso que tratar el temperamento es una de las cosas más importantes aquí, porque eso es lo que nos brinda un carácter para poder decir, reitero, sí o no, cuando estemos en una prueba. El temperamento nos ayuda muchísimo a poder tener una determinación en cuanto a nuestra recuperación. Me parece también que el temperamento también nos ayuda demasiado a, perdón, se me fue un poquito la paloma, pero ya. El temperamento también nos ayuda, me fui, pero sí, digo, para mí el temperamento tiene muchísimo que ver con el carácter, porque no tendría yo un buen temperamento si no tengo un buen carácter o un buen carácter sin un buen temperamento. Va mucho de la mano y pues esto nos ayudaría muchísimo a decir, vuelvo y reitero, sí o no a alguna prueba, cualquier tipo de prueba. Listo, gracias. Vale. Yo creo que el temperamento es como una cualidad que cada una de las personas tiene. Sí, a veces de pronto nosotros somos tranquilos para algunas cosas. Todos no somos tolerantes a las mismas cosas. Y tenemos a veces un temperamento que va más inclinado hacia soportar algunas cosas o hacia reaccionar hacia algunas cosas. Y por eso un trabajo, digamos que hay una parte en el proceso donde es un trabajo individual y hay otra en la que nosotros como comunidad tenemos que hacer un trabajo de grupo. Un trabajo de grupo es pues que hay unas responsabilidades de acuerdo
a las capacidades de cada uno, que debe haber una estabilidad grupal, un ambiente, como se dice, sanador. Pero en el temperamento, pues yo no puedo decir, no, es que mi compañero, empezar como dice el apóstol, ¿no? ¿Cómo es que dice él? Bueno, a opinar sobre el proceso ajeno. Y el temperamento es que hay una forma en la que cada persona debe identificar su problemática, pero que debe también pegarse digamos, de la terapia para que eso lo ayude a llegar a ese punto en donde conoce su temperamento. Porque aquí se nos reta a controlar nuestras acciones. Y digamos que esa definición, aunque parece tan sencilla, cuando algo nos reta a nosotros, es porque hay exigencia. Cuando algo nos está retando a nosotros, es porque nos está pidiendo esfuerzo. Dice, nos reta a controlar nuestras reacciones. Entonces, como le estaba diciendo, no todos reaccionamos a las mismas cosas y no todos expresamos de la misma manera. No todos expresamos lo que pensamos. Yo puedo esconder mis reacciones. Por dentro puedo estar como esas gaseosas cuando las revuelven, cuando las agitan, pero por dentro. Y eso no me hace a mí que esté controlando los retos que tengo. Porque de pronto veo al de al lado que es más expresivo. A veces hay personas que son tan expresivas que uno puede decir que llegan a ser imprudentes en algunos casos, que a veces se les sale esas expresiones, a veces se les sale lo que piensan. Y nosotros a veces definimos procesos por eso. Y entonces uno a veces dice, a veces llega la familia y dice, ¿y cómo está mi hijo? Entonces uno no, muy tranquilo, pero por dentro puede estar como la gaseosa cuando la agitan, que si, que si no identifica cuando está llegando ese reto, se destapa y explota también. Se destapa y le sale como digamos cosas que ha guardado y que no ha resuelto. Entonces, en el temperamento es importante eso, que nosotros podamos tener una forma en la que nosotros vayamos sacando eso que llevamos ahí, lo vayamos sacando en su momento, en el lugar que es. A veces la persona le dice de todo a los compañeros, le dice de todo al compañero nuevo. A veces el viejo le dice más al compañero nuevo que al líder. Y eso es parte del temperamento, porque el temperamento a veces uno lo maneja de una forma con la autoridad de uno y lo maneja de otra forma con el que es igual a uno. Y a veces llega al punto de manejarlo, de sacar las cosas que uno tiene que sacar, pero con las personas que están más débiles que uno. Entonces, eso también hace parte del temperamento. Entonces, vamos a seguir con el aporte que tienen. Tenemos un aporte aquí corto y seguimos con Villasamán. ¿Sí? Buenos días. Empezamos con el temperamento. Para explicar qué es el temperamento, les voy a hacer un cuadro así rapidito. La personalidad es la forma de ser de cada quien y se divide en dos, en temperamentos y parte
bueno, en los temperamentos y la parte vivencial, que es el carácter. Entonces, el temperamento, el temperamento está dividido en temperamentos. La parte innata está dividida en ahora, entonces, los temperamentos son innatos y se controlan. Ellos son controlables. Que, por ejemplo, la agresividad, la callosidad, la irritabilidad, la impulsividad, la sensibilidad, la sexualidad, la melancolía, la timidez. Esos son temperamentos que nacen con nosotros, pero se controlan. Bien, y hacen parte de nuestra edad emocional. Ahora, hablando de prosperidad, como dice el cuadro, si nosotros queremos ser prósperos, pues debemos de luchar por esa prosperidad en cuanto a lo material. Ahora, si queremos ser prósperos aquí en el tratamiento, pues debemos de estudiar para poder así llevar lo que aprendemos, la prosperidad que adquirimos nosotros acá a nuestros liderados. Ahora hablemos sobre el perdón. Ahora, el perdón tiene muchos beneficios. Por decir algo, nos libra de juzgar y olvidar el derecho a desquitarnos. El perdonar es quitar la picazón de nuestras heridas. Es un auto de arrepentimiento. Aquí, en primera de Juan 1:9 dice, si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo Él para perdonarnos y purificarnos de toda justicia. Ahora, para poder perdonar, debemos reconocer y enfrentar la cruz. En Efesios 4:32 dice, sed buenos entrañables vosotros, sed buenos entre vosotros entrañables, perdonando mutuamente como Dios os perdonó mediante Cristo. Ahora, la cruz es el punto donde el perdón se hace posible. Ningún ser humano tiene la capacidad de perdonar a otra persona por excepto de lo que pasó en la cruz. No podemos perdonar sin la ayuda de Dios y sin entender qué pasó en la cruz. Y de último, pues, tenemos ¿cómo es el de Dios? Confiar en Dios. El último de Dios. La ayuda con Dios. Sí. Nosotros, todo, estos 40 puntos, al introspeccionarnos, al mirar cada uno de estos puntos, trayéndolos a nuestro yo personal, nosotros encontramos infinidad de situaciones en las cuales debemos entregarlas al Señor, pero en nuestro deseo, porque el Señor no trabaja esperando que nosotros alineemos los sentimientos o las cosas, no. Él trabaja sobre la voluntad y el deseo que uno tenga para que le ponga las cosas. Entonces, nosotros vamos a necesitar de Dios en todo, pero hay que entregarle al Señor y decirle, porque hay mucha gente que dice, ay, Señor, Dios, ayúdame, cámbiame. Y no resulta, y no hay cambio. Pero entonces, pero es que el Señor le está diciendo, mijo,
y que quiere que le cambie. Entonces uno tiene que ser específico con el Señor y entregarle las cosas en su voluntad y el deseo, porque Él trabaja sobre la voluntad de uno. Gracias, ese es mi aporte. Gracias, don Carlos. En esta conexión, pues, es como, por lo menos, me acuerdo que en los 12 pasos, en la última parte, habla de lo espiritual. Y habla de lo espiritual porque digamos que en el proceso se viven muchas cosas. Y en el proceso hay como digamos, en ese autoconocimiento, no solamente se trabaja prosperidad, sino que se trabaja perdón. O sea que en ese recorrido que nosotros vamos haciendo de nuestro temperamento, nosotros decimos, hay fortalezas, o sea, hay prosperidad, hay oportunidades, pero también vemos que hay debilidades y amenazas. O sea, hay cosas para perdonarnos a nosotros, hay cosas para perdonarle a los demás, no solamente a nosotros, ¿no? También hay que perdonar cosas a los demás. Y la prosperidad, pues también, si fuera en ese sentido, pues no sería solamente reconocer las cosas de nosotros que aportan. Había alguien acá que le ponían 2 aseos y decía todo yo. Entonces yo le decía, pero usted cocinó hoy, que no. Pero usted hizo ese aseo, que no. Entonces, ¿cómo es que todo yo? O sea, a veces uno ve la prosperidad en lo de uno. Y uno ve la fortaleza en uno. Pero uno a veces no se siente próspero en estar en una fundación, en estar rodeado de esas personas que también están avanzando, que también están en un proceso, que también están viviendo un proceso lento, como el proceso que a veces uno siente que va llevando lento. Uno a veces no ve prosperidad en eso. Uno a veces ve las personas que se recuperan y uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Uno a veces ve una foto y uno dice, pero ¿por qué estos nomás se recuperaron estos? Pero la prosperidad va por un lado y el perdón va por otro lado. Y ahí es donde hay que pasar a confiar en Dios. Confiar en Dios es cuando nosotros, así el balance esté más de un lado que de otro, nosotros podamos llevar ese temperamento a que después de ese recorrido, nosotros nos podamos refugiar en Dios. Después de ese recorrido donde vemos altos y vemos bajos, donde vemos cosas que van desarrollándose y cosas que no se han podido desarrollar aún. Y nosotros le damos esas cosas a Dios, que son cosas que a veces generan frustración en las personas. Cosas que a veces nosotros no tenemos respuestas y cosas que nosotros no le hemos sentido a veces en el proceso y en lo que pasa alrededor de nosotros. A veces simplemente hacen parte de una confianza en Dios. Porque si hubiera dicho confiar en los demás, si hubiera terminado así, los demás se equivocan, los demás se demoran, los demás pueden prometer cosas, mientras que la confianza en Dios está hablando de algo que no está, que ahí no dice confiar en lo que Dios me va a dar, o confiar en lo que Dios me dé, sino que confiar en Dios es confiar de que hay cosas que están en proceso
Y hay otras cosas que él sí me ha resuelto a mí visiblemente. Y que yo no debo darle más importancia a unas que a otras, porque a veces nosotros estamos sentados aquí, pero por dentro de pronto tenemos una parte de nosotros en un lado, una parte de nosotros en lo que va a llegar, y una parte de nosotros en lo que ya tenemos. En cambio, cuando nos dicen como que termine mejor confiando en Dios, es que nosotros podamos como, estar más receptivos, estar confiando de que nosotros no controlamos todo. El adicto quiere controlar todo porque no confía, quiere tener el control de su vida, de los demás, quiere llegar a la fundación y ya sabe cuánto es que necesita para recuperarse después de haber consumido años. Llega a la fundación y ya sabe cuánto le toca hacer. Entonces, cuando llega esa confianza en Dios, es cuando la persona se puede desapegar de cuando en prosperidad o en cosas por perdonar, no se queda ahí nomás, sino que sigue avanzando, sigue dejándose llevar, sigue agachando la cabeza y sigue, digamos, teniendo una confianza en que Dios toma el control, en que Dios hace mejor que uno. Puede que haya personas muy avanzadas acá, personas que ya sepan mucho, que ya digan, no, es que mis problemas eran estos, los otros, yo ya sé lo que va a salir a hacer afuera, yo ya sé lo que tengo allá afuera, pero yo creo que la confianza en Dios es cuando deja de ser una prioridad todas esas cosas. Deja de ser prioridad todo lo que uno pueda enorgullecerse, todo lo que uno pueda llegar a veces a derrumbarse, y simplemente dice, la confianza la va a poner en Dios, no va a colocar la confianza ni en esos errores que a veces me cuestan perdonar, ni en esa prosperidad que a veces me sube el ego a mí, en esa prosperidad que a veces me hace olvidar que yo llegué a una fundación y que yo llegué y los demás me ayudaron a mí. Y yo llegué a una fundación y estaba, antes me dieron que ponerme, me dieron apoyo, me cocinaban. Llega un momento la persona que a veces hasta le duele que le digan, vea, lave los platos. Piensa que Dios lo devolvió. En cambio, si uno confía en Dios, uno no se pega ni de la prosperidad, no se pega ni de los errores, porque los errores van a estar ahí, porque la prosperidad también va a estar ahí, pero empieza a ver, es más importante esa confianza en Dios. Esa confianza en yo mirar a Dios, yo dirigirme a Él, en yo buscarlo, que Él me va a recibir a mí, sabiendo que yo soy próspero en algunas cosas y que hay otras cosas en las que yo necesito perdón y hay otras cosas en las que me cuesta perdonar. Por eso hay una parte donde Salomón le dice a Dios que le dé el pan necesario.
Dice, si me das mucho, me olvido de ti. Y dice, si me das poco, de pronto me toca pedir, me toca coger lo que no es mío. Pero lo que no podía tocarse ahí era esa confianza en Dios. A pesar de que hayan 40 puntos y todo, pues esta confianza en Dios es como algo que lo desconecta a uno de la realidad, pero en la forma positiva, porque uno vivía desconectado de la realidad, pero de forma negativa. Y de pronto uno sí necesita desconectarse un poquito de la realidad, pero a la manera de Dios. Y a la manera de Dios no nos queda sino confiar. Porque a la manera de Dios van a haber cosas pendientes. O por perdonar, o por uno querer prosperar más. A veces las personas dicen, yo me voy porque yo no me hallo aquí, porque de pronto no me he perdonado a mí, porque de pronto no perdono a otro, pero a veces hay otros que dicen, yo me voy porque es que me espera algo en lo que tengo que prosperar rápido. Mientras la confianza en Dios, es decir, Dios se va a encargar de lo mío, sean debilidades o fortalezas. Entonces, es muy importante esta conexión. Vamos entonces a continuar con los aportes. En Villasamán tienen una mano levantada. Sí, señor. Buenos días, mi líder Felipe. Bien, venimos hablando de estas conexiones, los 40 puntos del liderazgo que definen a una persona como un líder, como un buen líder. Y llegamos al punto número 10, donde está el temperamento, la prosperidad, el perdón y confiar en Dios. Bueno, primero que todo, el temperamento el temperamento de una persona es un conjunto de características. Es lo innato, lo relativamente estable que definen la forma básica en la que una persona reacciona ante el mundo, ante su mundo de emociones. ¿Ya? Como lo decía, el temperamento de una persona es algo innato, es algo heredado. Es la personalidad que se manifiesta desde el nacimiento, como para tener una claridad de realmente lo que significa el temperamento. Pero el temperamento es algo que no se puede cambiar, pero se puede controlar. Sabemos que muchas veces hay circunstancias que lo sacan a uno como del enfoque, o tal vez lo descanalizan a uno, pero realmente el temperamento lo podemos controlar. Simplemente es tener en claro cómo hacerlo. Hay algunos métodos terapéuticos, hay algunos métodos de pronto de que siempre le han enseñado a uno, de contar hasta 10, pensar bien las cosas, pero hay personas que son realmente explosivas y no lo controlan. Ya, es algo que se tiene ahí, es algo heredado. ¿Ya? Es como la predisposición emocional de cada individuo, ya que lo lleva a reaccionar de cierto modo ante el ambiente, ante el mundo, ante las circunstancias, ante cada adversidad que se le presente. Ya, en la parte de acá de la fundación, el temperamento, muchas veces uno lo ve reflejado en ciertas personas que no quieren el cambio, que no realmente están dispuestas a tener un cambio en su vida. Ya, entonces no se les puede hacer una corrección, no se les puede corregir, no se les puede decir nada que realmente los está edificando, sino que mismo explotan, refutan a cada rato, no reciben el mensaje, porque no solamente es mirar quién da el mensaje,
No, es realmente el mensaje lo que es importante desde la parte terapéutica, desde nuestro ámbito, sí, desde nuestro ámbito social dentro de la fundación. Ya, entonces, ¿qué pasa con esas personas? Muchas veces se les hace una corrección, se les hace un llamado a atención y de pronto lo toman a mal siempre y van a estallar, tal vez con malos comportamientos o con tal vez diciendo una palabra soez, ya, pero no se ponen a pensar que realmente uno está trabajando algo en ellos, que realmente uno quiere crecimiento en ellos, lo que hablábamos en los diferentes puntos que hemos tratado. Realmente uno quiere que la persona se desarrolle, ¿ya? Uno quiere desarrollar a las personas, obviamente. Uno quiere también que las personas sigan adelante en su proceso, hagan las cosas bien y tengan un crecimiento dentro de la fundación, que no se queden estancadas, que realmente empiecen a caminar sobre lo que realmente vinieron a hacer, que es un cambio, una rehabilitación realmente. ¿Ya? Entonces, para mí eso es el temperamento, ¿no? Pero también hay otra parte muy importante que es la prosperidad. Realmente la prosperidad en la parte terapéutica o acá en el ámbito de la sociedad, de la fundación, es como querer cambiar, los patrones de cada pensamiento limitante. Hay personas que realmente se limitan. Ya hay personas que tienen un pensamiento de limitación. Yo no puedo, yo no sirvo para esto, yo realmente no vine a esto, o sea, no quiero nada, no quiero el cambio. Es prosperidad. Prosperidad es cuando tú empiezas a ver que realmente el proceso te ha servido. Prosperidad es realmente cuando tú ves el enfoque al que está dirigida la recuperación. Cuando tú realmente ves todo lo que se está haciendo, se está trabajando en ti y tú empiezas a avanzar. Eso es prosperidad. Prosperidad dentro de la parte terapéutica. ¿Ya? Como un ejemplo, en la parte, por decir algo, en la parte económica de una persona en la sociedad, la prosperidad se enmarca cuando una persona empieza a conseguir todo lo que ha buscado, empieza a conseguir metas, empieza a lograr objetivos que se ha trazado. Para eso, para él, es ser una persona próspera. Ya se tiene prosperidad en la parte económica, se tiene prosperidad en la parte material, tal vez. Pero nosotros acá no vinimos a eso, no vinimos ni a conseguir, ni a llenarnos de plata, ni nada de eso. Nosotros vinimos a crecer, tener un crecimiento continuo, tener un crecimiento en nuestra personalidad, ¿ya? Encaminarnos realmente a lo que vinimos a hacer. Para mí eso es prosperidad. Cuando uno coge realmente, como dice el apóstol, la cartilla, cuando uno realmente le ha servido lo que vino a aprender. Porque no solamente es venir, llenar un puesto y calentar una cama, no, nosotros vinimos realmente a obtener un cambio, a tener una rehabilitación, una restauración en nosotros, a modificar los comportamientos, a modificar nuestra forma de expresarnos, a modificar nuestra forma en la que nos dirigimos a las personas. Entonces eso es prosperidad, que cada persona vea realmente qué le hace falta y lo empiece a trabajar en ello. ¿Ya? Sea la forma en que se expresa, sea la forma en que se dirige ante las personas. Si antes no respetaba al hablar, pues lo puede empezar a hacer, lo puede empezar a trabajar en él. Entonces empieza a ser próspero dentro de la comunidad. Y no solamente eso, sino que esa prosperidad se empieza también a reflejar en todo lo que pasa. ¿Ya? Empiezan también, obviamente, por parte de acá, de la parte de liderazgo, se empieza también a ver cada persona en qué es buena. Y si se explota eso, pues obviamente va a haber prosperidad en el comportamiento, en las acciones del paciente. Para mí eso es prosperidad. Ya, y después de la prosperidad, el perdón. Dice que el perdón sana las heridas del pasado en todo lo que hacemos. A veces realmente vemos que no hay perdón.
¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque a veces ni siquiera hemos perdonado nuestra forma en la que fuimos antes. Bueno, no hemos perdonado ni siquiera a los seres queridos que hemos tenido a nuestro alrededor todo el tiempo. No hemos perdonado a las personas que nos hicieron daño. Entonces, si no hemos perdonado, ¿cómo vamos a perdonar? O sea, no lo podríamos hacer porque realmente tenemos un corazón que no está limpio, que no está en paz. Entonces, realmente no hay perdón en ese ámbito. Sinceramente, yo no veo perdón en eso. Ya, tenemos que tener perdón o perdonarnos primeramente a nosotros para poder estar en paz, tener una tranquilidad emocional, tener una tranquilidad espiritual también. Ya, que nuestra alma esté libre para poder empezar nosotros a dar, ya, a perdonar. Porque, por ejemplo, hay muchas personas que dicen, sí, yo ya te perdoné, pero mentiras. Cada vez que se tiene alguna discusión o algo, se empieza uno a recalcar tal vez el problema que hubo en el pasado, tal vez esa herida que nunca sanó. Entonces dicen, sí, pero lo que pasa es que me hiciste mucho daño, me fuiste tal vez infiel, no me compraste la moto, entonces por eso no te he perdonado, nunca te lo voy a poder perdonar. Ya, entonces realmente ahí no estamos haciendo nada porque siempre vamos a estar ahí con ese resentimiento, teniendo ese resentimiento hacia las personas. Y si tenemos ese resentimiento hacia las personas, pues vamos a tener resentimiento para toda la vida y en cualquier momento lo vamos a sacar a la luz y eso nos va a llevar a un consumo, nos va a llevar a la recaída. ¿Ves? Entonces, realmente, para poder perdonar, tenemos que primero empezar perdonándonos a nosotros mismos. Bien, y aparte de todo, viene una de las partes que cuando estaba empezando este tema, yo recalqué mucho, que fue la de confiar en Dios. Yo diría que en la parte terapéutica y acá en la fundación que es teoterapéutica, el confiar en Dios es una mejor dicho, es como la esencia que permite a que el paciente, a que el residente empiece a avanzar en la fundación, empiece a tener un cambio. El confiar en Dios realmente desde que nosotros empezamos el día, tenemos que empezarlo a poner en práctica. Empezar a tener una comunión con Dios, empezar a tener esa espiritualidad, que empiece nuevamente a crecer esa espiritualidad en nosotros. Ya porque de niños a nosotros nos enseñaron a rezar, nos enseñaron cómo orarle a Dios, cómo pedirle a Dios, y nosotros veníamos con un corazón sano, con un corazón puro. Por circunstancias de la vida, nuestro corazón cambió, nuestra forma de pensar, nuestros comportamientos cambiaron, que eso fue lo que nos llevó a un consumo. Pero no es tarde, realmente no es tarde cuando nos damos cuenta realmente en qué hemos fallado todo este tiempo. Y el confiar en Dios nos permite justamente a eso, a sanar esas heridas, a tener esa comunión con Dios, ¿ya? Tener ese acercamiento espiritual es muy importante dentro de la fundación, lo hemos recalcado siempre y algunos lo hacen como algo pasajero. No, sí, sí, hagámoslo como para que nos vean que sí estamos haciendo las cosas bien, pero realmente estamos siendo nosotros mismos engañados, nos estamos autoengañando. Era un tema que estábamos tratando una vez en una escuela de sabios, el autoengaño. ¿Ya? Entonces decimos, sí, que mi Dios te bendiga, pero por dentro estamos diciendo, ojalá le vaya mal, ojalá, pero mejor dicho, en cualquier momento tiene un caída, en cualquier momento. Entonces vivimos pensando en eso, en ese resentimiento por las personas. Realmente es muy importante saber que si algunos tienen tienen la facilidad de poder hacer las cosas bien, pues la tenemos que cogernos de eso, ya, cogernos de la mano de Dios. Ya es como mi mensaje, es como el aporte que quería dar hoy. Realmente me confronto un poco
en lo de confiar en Dios, porque al principio, cuando yo estaba en la fundación, cuando yo recién llegué a la fundación, perdón, en mi espiritualidad yo no la practicaba. Yo realmente vine y tenía un cierto grado de frustración por muchas cosas que no había hecho bien en la calle, pero poco a poco empecé a pedirle a mi Dios que empezara a sanar eso, que empezara a sanar mis heridas, que empezara a liberarme de esa carga, porque realmente yo les digo algo, eso es una carga que se lleva, y si uno no empieza a liberar de eso, uno no tiene crecimiento en el proceso. Ya, entonces pues esa es como mi invitación, peguémonos de la mano de Dios, confiemos en Dios, tengamos fe en que vamos a salir adelante, tengamos fe en que las cosas van a salir bien, tengamos fe en que nuestra familia también va a estar bien, por nuestro cambio, por nuestra restauración, y pues nada, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, Ronson. Continuemos con los aportes que tienen ahí en el Vergel. No sé si hay en la fundación que dice Blanca Mina, si tienen aportes también, ahí pueden levantar la mano, o si hay más personas que tengan pues, un aporte respecto a las conexiones que venimos haciendo sobre los puntos relacionadas con el temperamento, la prosperidad, el perdón y confiar en Dios, que hacen parte de los 40 puntos del liderazgo. Entonces, en el Vergel van a dar un aporte. Bueno, buenos días para todos. Yo soy Luis Carlos Castillo, de la sede del Vergel. Mi aporte esta mañana acerca de estos 4 puntos, pero empezando con el temperamento, comparto lo que dice mi compañero Troches, que es algo que nace con nosotros. O sea, nosotros no podemos pretender cambiarlo o dejarlo atrás o ignorarlo. O sea, prácticamente el temperamento es quien habla por nosotros cuando se nos presenta una adversidad o una situación o algo que genere en nosotros alguna emoción. Nosotros, en la condición que nosotros tenemos, hablo en el contexto terapéutico, o sea, en el contexto de nosotros de la adicción, es muy importante el tema del temperamento. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros somos muy impulsivos, o sea, actuamos a raíz de una emoción y no desde la razón. Entonces, yo creo que el mejor lugar que nos enfoca o nos ayuda a controlar el temperamento de la comunidad terapéutica, porque en estos sitios debemos someternos a la autoridad, ¿sí me entienden? Entonces, al yo someterme a mi líder, al yo someterme a una autoridad, yo estoy de una forma u otra controlando mi temperamento, porque si yo soy una persona irritable, impulsiva, al yo decirle acepto, al yo decir amén, estoy de una forma u otra como trabajando en eso, porque pues, como vuelvo y reitero, muchos aquí somos impulsivos. Entonces, el temperamento es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no trabajamos el temperamento en el proceso dentro de la fundación, básicamente afuera vamos a salir expuestos. O sea, un ejemplo muy claro de fundación, me quitaron la tienda o me quitaron la visita. Yo debo ser una persona pues, lo suficientemente madura como para darle control a mi temperamento. ¿Por qué? Porque, bueno, acá adentro me quitaron la tienda, allá afuera, en la calle o en la sociedad, no me van a decir, vea, usted no tiene tienda, en la calle va a ser algo más complicado, como me quedé sin trabajo, o se murió mi mamá, o sea, son pequeñas cosas que acá adentro no las ven pequeñas, pero se van a ver reflejadas en la sociedad como tal. Pasando a la prosperidad, en la explicación que da aquí en la pantalla dice que es el fruto del esfuerzo constante. Entonces, la prosperidad viene muy de la mano
con lo que es los del punto 19 que estábamos viendo la semana pasada, que es sembrar. ¿Por qué? Yo no puedo esperar vivir una vida próspera o ser próspero si yo no he sembrado. O sea, yo no puedo pretender vivir en prosperidad si toda mi vida he sembrado odio, he sembrado rencor. Entonces yo no puedo pretender tener prosperidad si no siembro. Pero entonces, ¿qué voy a sembrar? O sea, ¿qué estoy sembrando? La palabra dice que debemos sembrar buenos frutos, pero se enfoca en una parte que dice no cualquier fruto, sino frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, muchos creemos o muchos pensamos que la prosperidad es tener dinero o tener cosas materiales, carro, moto. O sea, sí es una manera de prosperidad, pero lo que nosotros aquí adentro necesitamos es una prosperidad espiritual. ¿Cómo qué? Como vivir en paz, como fortalecer mis vínculos familiares, para los que de pronto tenemos discordias con nuestros padres, nuestras madres. Eso es lo que nosotros necesitamos, en la condición en la que nosotros estamos y por lo que estamos aquí, porque nosotros, pues, sí, estamos aquí por el abuso de las sustancias, pero también estamos aquí para cambiar actitudes, comportamientos que a raíz de las sustancias, pues, se nos despierta. Entonces, para yo ser una persona próspera, para yo ser prosperado, inclusive va muy de la mano con el devocional de esta mañana, de lo que habla el apóstol, de vivir en el camino de la excelencia. O sea, vivir conforme a la voluntad de Dios, no haciendo lo que yo quiero y lo que a mí me parece que está bien, sino hacer la voluntad de Dios, dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque ya pudimos ver que nosotros tomando el control no llegamos a ninguna parte. Por querer controlarlo todo, por querer controlarlos a todos, por querer que todo lo tenemos controlado, controlábamos todo también, lastimosamente terminamos en un sitio de estos. Perdón. Ese perdón es como esa cremita para las heridas, como sanar. O sea, y también pues se conecta con la prosperidad, porque yo no puedo, como decía anteriormente, yo no puedo ser próspero en este caso si yo no he perdonado. Pero primero que todo, para yo de pronto perdonar, yo primero tengo que mirarme hacia yo, o sea, mirar hacia adentro y primero que todo perdonarme yo mismo. ¿Por qué? Porque en caso personal, bueno, hablando en general, nos hemos hecho muchos daños. De pronto hemos hecho cosas de las cuales estemos arrepentidos realmente, porque una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Si yo estoy arrepentido de verdad, yo me perdono, ¿sí? Si yo me perdono, un perdón genuino, yo puedo empezar a perdonar a las demás personas, a darle cierre a pleitos, a contiendas, que pues son cosas que Dios aborrece y está en la Biblia. Entonces, el perdón es muy importante para nosotros porque podemos vivir en paz, podemos llevar una vida próspera, como lo decía, podemos ver el fruto de lo que hemos venido sembrando. Si yo perdono, si yo me logro perdonar, yo puedo empezar a dar un paso, de pronto a darle cierre a situaciones, a momentos o a personas que en algún momento me han llegado a lastimar. También tengo que aprender a pedir perdón, ¿sí? Y de pronto quiero enfatizar una cosa, y es de que, pues, si de pronto le hemos hecho daño a alguien, pues en los pasos de narcóticos andemos, también lo dice que es hacer enmiendas. Perdón. El perdón es un punto muy importante para nosotros, porque pues es el que nos va a permitir como avanzar y poder tener una conexión más profunda con Dios. Y por último tenemos el punto de confiar en Dios.
y también se conecta con creo que es el primer punto que habla de la confiabilidad. Confiar en Dios es desaprender literalmente todo lo que hemos venido en el transcurso de nuestras vidas, desaprenderlo para aprender cosas nuevas. Confiar en Dios es dejar que Él tome totalmente el control de nuestras vidas para que así podamos avanzar en nuestro proceso. Confiar en Dios, o sea, confiar en Dios no solamente es, porque es que también muchos de nosotros nos equivocamos al creer que confiar en Dios es pedirle y dejárselo todo a Él. O sea, Dios, ayúdame y yo confío en ti y ya. Así no funciona, o creo que así no funciona. Confiar en Dios es tener fe, pero la fe sin obras es una fe muerta. O sea, yo no puedo pretender pedirle todo a Dios y yo sentarme en mi cama de brazos cruzados a esperar que todo me llegue. Yo tengo que dar un paso, yo tengo que yo tengo que tener iniciativa, yo tengo que generar. Yo no puedo esperar a que Dios me arregle. O sea, Dios me va a restaurar, sí, pero si yo no pongo de mi parte, si yo no le abro la puerta, Él no va a entrar. Él es tan educado, que dice la palabra que Él es tan educado que él toca la puerta, Él no entra sin que tú no se lo permitas. Si nosotros no confiamos en Dios, es prácticamente imposible que Él haga una obra en nosotros, porque sí, la palabra, o sea, la palabra convence, pero lo que arrastra es el testimonio. Entonces, tenemos que, también dice, inclusive pues, los pasos de Narcóticos Anónimos también lo dice, que es entregamos nuestra voluntad y nuestra vida a un poder superior. En este caso, creo que para todos, Dios, ¿sí? Entonces, el final de la oración de la serenidad también termina, que se haga tu voluntad, más no la nuestra. O sea, siempre habla de la voluntad de Dios, no de la nuestra, no de que, Dios mío, vamos a hacer esto, pero entonces lo vamos a hacer a mi manera. Así no funciona y nunca y es más, no nos ha funcionado porque hemos estado aquí, los que están por primera vez, los que somos repetitivos, no nos ha funcionado. Sin Dios, nada nos va a funcionar, nada nos va a salir, nada se nos va a dar. El secreto no, la clave está en dejar que Dios tome el control de nuestras vidas, soltar el volante del carro en el que estamos montados, pasarnos al asiento del copiloto y dejar que Él tome las riendas de nuestra vida, sin dejárselo todo a Él. Obviamente, oremos, hay que orar bastante, doblar rodilla todos los días. Confiar en Dios es vivir en paz, es sembrar. Yo creo que este último punto, yo creo que los conecta a todos, o puede que los desconecte a todos, porque si yo no confío en Dios, ninguno de los 39 anteriores puntos me van a servir. Porque si yo no confío en Dios, es imposible, literalmente imposible, yo poder lograr algo. De pronto se me hará alguna cosa, pero no va a durar mucho. Por eso se ve la gente, pues los muertos, se ven los presos, hospitales, cárceles, o sea, muchas cosas. ¿Por qué? Porque no colocan su vida, su propósito, su voluntad en Dios. Porque el elemento ausente en la vida del adicto es Dios. Nosotros necesitamos de Dios, es nuestro salvavidas, es nuestro único salvador. Entonces, pues, ese es mi aporte de acá desde la sede del Vergel. Que tengan buen día. Muchas gracias por el aporte. Yo creo que esa confianza en Dios pues es algo que debe tenerse como un centro en el proceso, porque es algo que yo creo que nos devuelve a nosotros como al orden en el proceso. A nosotros tenemos dentro de un lugar como lo de la fundación o dentro de cualquier lugar, nosotros tenemos que, digamos, respetar algunos conductos, algunos canales, pero también más allá de todo, yo creo que está ese poder superior que así como lo dice, está por encima
de todo lo demás. Y a veces creemos que nosotros mandamos en la vida de nosotros. A veces sentimos que tenemos un espacio, que tenemos una toma de decisiones ya fortalecida. Y yo creo que lo que necesitamos decir es esa confianza en Dios que nos pueda orientar a nosotros a, a tomar mejores decisiones, a tomar decisiones que superen nuestra propia vida, que superen la rutina de nosotros, que superen la normalidad, que superen las posibilidades. Entonces yo creo que esa confianza en Dios lo que hace es que nosotros, que en nosotros hayan cosas que siempre estén superándose, porque estamos confiando en algo superior. Y el proceso de rehabilitación es una superación constante en muchos niveles de la vida de nosotros. Entonces, gracias por el aporte. En la Fundación de Doña Blanca, ¿tienen aporte? ¿Ya? Buenos días a todos. Aquí el aporte, primero que todo, lo del carácter, aquí estamos hablando más que todo, digo yo, de la identidad. Primero tenemos que buscar la identidad. La palabra de Dios dice, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Dios dice en su palabra también, busca primero el reino de Dios y sus justicias, que lo demás será por añadidura. Muchas veces nosotros estamos aquí en las fundaciones donde vemos personas que hemos sido sicarios, hemos sido ladrones, hemos sido, mejor dicho, aquí hay de todo revuelto. Aquí hay gente que tenemos un temperamento muy alto y muchas veces perdemos la paciencia, perdemos, ¿cómo le digo yo? Perdemos una identidad tanto en nuestras giras, en nuestras rabias. Y en esto tenemos que, más que todo, para poder lograr otra vez una identidad, digo yo, primero que todo, doblar rodillas y buscar de Dios. Porque si no doblamos rodillas y no buscamos a Dios, no hay nada. Para mí no hay nada. O sea, primero, en tanto aquí en la fundación, o sea, es una ayuda, pero es una ayuda tanto como en el mundo, en lo espiritual, como explico yo lo del mundo. O sea, porque hay personas que son cristianas, hay personas que conocemos de Cristo, que hemos estado en el cristianismo y en este momento estamos retirados, lo digo por parte mía. Como hay personas que no, o sea, no conocen de Dios, porque si conociéramos de Dios, verdaderamente no estaríamos aquí. Porque una persona que conoce de Dios y es temerosa de Dios, no estaría aquí. O sea, yo digo que para ver un cambio en todo esto, en todo esto, primero que todo, tenemos que, ante todo, buscar la presencia de Dios, buscar ser más humilde, humillarse, porque el que se humilla, en la palabra está escrito, el que se humilla, Dios lo exalta, y el que se exalta, Dios lo humilla. O sea, no podemos esperar continuar esta vida, salir de un proceso, volver otra vez aquí al mismo proceso, o sea, yo digo yo dentro de mí que para uno poder pasar este proceso, primero que todo, someterse, porque el que no se somete, no se sujeta, no pasa nada, porque si usted no se sujeta a una autoridad que es de aquí, que prácticamente es una persona que no tiene un alto rango, ¿cómo se va a sujetar usted a la calle a otras personas, a sus familias? No nos sujetamos a nuestras familias, no nos sujetamos muchas veces cuando estamos en la iglesia a nuestros pastores, a nuestros líderes, porque somos altivos, somos arrogantes, somos expulsivos, o sea, sacamos cosas, muchas veces sacamos lo peor de nosotros
para hacer las cosas que no debemos de hacer, pero para hacer lo bueno no las sacamos. Entonces, ahí es donde tenemos que revolucionar eso, empezar a sacar lo bueno en nosotros, así nos juzguen, así nos señalen, no importa, porque el único que nos puede señalar a nosotros se llama Jesucristo. Ese es mi aporte. Muchas gracias. Como yo estaba diciendo ahora, pues nosotros en cada lugar nosotros tenemos, digamos, que reconocer un lugar digamos, a cada persona como un encargado, como un responsable, como alguien que le responde a otro. Y todo eso yo creo que nos va representando a nosotros una confianza en Dios. Que hace nosotros aislamos eso, ¿no? Hace nosotros decimos, no, es que yo creo en Dios, pero yo no creo en la norma, yo no creo, digamos, o sea, nosotros criticamos a veces con mucha facilidad a una persona que está exigiendo responsabilidad, que de pronto está exigiendo la norma, que es representante de una norma, que es una norma personificada. A veces criticamos hasta un guarda porque dice que no está permitida tal cosa, pero todas esas pequeñas cosas, todo lo que nos enseñan a nosotros en la fundación, que no solamente hay un director, sino que va habiendo un liderazgo, va habiendo un grupo de apoyos o de servidores o de limitantes, va habiendo un grupo, digamos, profesional. Todas esas cosas también nos enseñan que nosotros debemos tener una confianza basada como en un reconocimiento de autoridad también. Porque confiar en Dios, digamos que nosotros podemos ver a Dios como amigo, uno lo pueden ver como un ángel, como un protector, como un consejero. Pero pues nosotros los consejos los recibíamos, pero decíamos, yo ya me sé eso. Los amigos, pues nosotros los amigos no eran nosotros los amigos que nos buscamos eran los que nos decían muy bien, pero no los que nos decían va por mal camino. Mientras que si nosotros vamos viendo también a Dios en forma de autoridad, no como autoritario, sino en forma de autoridad, en forma de alguien que sabe más que nosotros, pues nosotros eso también nos va ayudando para nosotros más adelante recibir la ayuda que nosotros necesitamos dentro de un proceso de rehabilitación. Recibir esa ayuda que como dijo ahora una persona en el Vergel, no es recibir un consejo, pero yo llevando el volante, sino yo dejando que me manejen a mí. Y una vez dice, no, yo solo me dejo manejar por Dios. Pero ¿será que Dios le va a hablar de lo que uno está viviendo en el momento? ¿Será que Dios le va a poner en la Biblia, perdone a fulano, y le va a poner el nombre y el apellido ahí en la Biblia? ¿O uno va a necesitar de otras personas que tienen una responsabilidad de guiarlo a uno? Y que uno no lo va a ver como el amigo. Porque es que uno a un líder, uno no lo puede ver como un amigo. Porque uno empieza a confundir los roles. Entonces, asimismo, el confiar en Dios, pues nos ayuda a nosotros a que podamos reconocer la organización que existe, digamos, humanamente también, a poder respetarla. Porque a veces van a haber cosas que nosotros
tengamos que afrontar y que a veces queramos clasificar en donde sí confiamos, en donde no. Yo creo que esa confianza en Dios nos fortalece a nosotros para poder tener confianza en el proceso, pero también todo lo que incluye el proceso, como es la norma, como es la disciplina, como es que los que nos ayudan a nosotros también son seres humanos, como que la familia de nosotros también son seres humanos, que las personas que nos ayudan a nosotros también son personas que no son robots, pero que Dios los pone de alguna manera ahí para que de alguna forma u otra se vayan dando procesos en nosotros, y sabemos que un proceso no es todo de una. Y nosotros a veces no miramos que se está dando un proceso, y no que a veces miramos y decimos, no, pero es que no me quieren ayudar, no, pero es que no me visitan. Y a veces pasan las cosas, es como tienen que pasar, y que nosotros debemos confiar en Dios. Confiar en Dios es confiar en que el propósito no está estancado, sino que en el camino hay distintos tipos de situaciones que se encargan es de hacernos a veces un pare a nosotros, de a veces hacernos que nosotros nos vayamos a veces lejos de lo que queremos, que a veces nos alejen cosas que queremos, y a veces pues no vemos la confianza en Dios, sino que a veces vemos es como, no, es que esto pasó, es por el compañero, por el líder, por mi familia, y a veces es la excusa que Dios está poniendo ahí, pero que no se debe perder la confianza en Dios, que se debe estar viendo es como que las cosas pasan por algo, y que debemos estar más bien seguros en que Él nos cumple a nosotros, y que nos cumple no solamente dándonos todo, porque a veces pensamos que todo lo que pedimos nos lo dan, que si le pedimos lo que sea a Dios, nos da lo que sea. Entonces a veces uno le pide a Dios es salir rápido de la fundación, y pues lo importante no es salir y ya, sino si de pronto la salida conviene, si ya se aprendió lo necesario para afuera, sí poder cumplir con lo que nosotros queremos cumplir. Si ya se han vivido bien esas etapas, que nosotros decimos que ya las superamos, para nosotros poder pasar con otro tipo de responsabilidades. Entonces, no sé si tienen la mano levantada en el vergel o si ya dieron el aporte. Sí, mi líder Felipe, buenos días para todos. Y me llama la atención estos décimos puntos, porque muchos confundimos el temperamento con carácter, porque temperamento no es lo mismo que carácter, porque para usted tener un carácter, usted primeramente debe haber estructurado un temperamento. Y el temperamento está basado en distintas personalidades del ser humano, que esas personalidades nos llevan a una irritabilidad, a la soberbia, nos llevan a la arrogancia, a la prepotencia, a la altivez, a la impulsividad. Y en el temperamento está pensamiento, decisión, acción y reacción. Y existe un déficit de atención hiperactivo impulsivo que lo llevamos desde muy temprana edad, o quizás muchas personas no lo desarrollamos, pero por ese déficit de atención se fue estructurando un temperamento fuerte, y ese temperamento nos lleva a actuar de manera impulsiva.
Y ese temperamento también nos ayuda a controlar nuestras reacciones, nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones. La prosperidad a mí, yo he aprendido a ser próspero porque yo he aprendido a tener una disciplina, a repetir hábitos saludables. Y de esa manera yo he podido aprender a ser próspero. ¿Cómo me he podido aprender a perdonar yo mismo? Yo me he podido aprender a perdonar yo mismo porque yo me hice una vez una pregunta que fue, ¿qué daño me causé? ¿Qué daño me hice? Porque usted se quiere aprender a perdonar a sí mismo, pero usted ni siquiera sabe por qué se tiene que perdonar y para qué se tiene que perdonar. Usted quiere perdonar a las demás personas, pero usted solamente se fija en perdonar a las demás personas, pero cuando usted todavía tiene un resentimiento hacia usted mismo. Entonces, primero perdonémonos a nosotros mismos, pero hagámonos esa pregunta, ¿por qué me tengo que perdonar? ¿Y qué daño me hice yo mismo para poder perdonarlo? Confiar en Dios, yo recuerdo que tuve varias recaídas y hoy logro identificar y puedo decir que es un despertar espiritual para mí, identificar que muchas de mis recaídas fueron porque no confié en Dios, porque mi fe estaba puesta en otras cosas y porque dentro de esos procesos yo me fijaba era en la visita, yo me fijaba en lo que me traían, yo me fijaba era en la tienda, yo me fijaba en muchas cosas externas que nunca me llevaron a poner una confianza en Dios. Y ahorita lo decían que uno de los pasos de Narcóticos Anónimos dice, ponemos nuestra vida y nuestro cuidado al poder de nuestro poder superior. Y solamente nosotros decidimos poner nuestra vida, poner nuestro cuidado, poner nuestra recuperación y poner nuestra voluntad al cuidado de nuestro poder superior. ¿Cuál es ese poder superior? Dios. Si nosotros aprendemos a confiar, nosotros, después de que ya aprendemos a confiar, nosotros es porque ya hemos trabajado todos esos 40 puntos. Entonces, es muy importante confiar en Dios y me parece que es el punto más importante de todos, porque si no hay una confianza en Dios, si no hay una seguridad en Dios, si no hay una fe en Dios, no podemos seguir nuestro proceso, es imposible. Existe un poder superior. ¿Cuál es ese poder superior? Para muchos en otros países un poder superior puede ser un árbol, puede ser un animal, pero en este caso nuestro poder superior es Dios, quien dio la vida por nosotros. Entonces debemos de poner nuestra confianza y nuestro cuidado, debemos de poner primeramente nuestra recuperación y nuestra voluntad al cuidado de nuestro poder superior. Este es mi aporte de la CELBGEL. Muchas gracias, Miguel Felipe. Gracias. Gracias por ese aporte y por todos los aportes que hicieron el día de hoy. Pues esto de las conexiones es como nosotros tener una cuerda que nos permite dar un paso, pero en una dirección. Y eso es algo que siempre es necesario, porque no es solamente dar pasos, ¿no? Porque no solamente es como, sí, o sea, como dar pasos en círculos, sino que es nosotros poder así sea dar un paso, pero que haya como esa cuerda que nos dirija a nosotros, que nos dé a nosotros esa dirección que necesitamos para nosotros llegar. Y es como cuando yo le he dicho a veces a las personas acá en la fundación, si yo les digo, no, pues usted necesita llegar al norte, digamos. Pero si usted sale, ¿quién va a llegar primero? El que va caminando hacia el norte, sí, o sea, necesita llegar al norte. ¿Quién llega primero? ¿El que va caminando al norte o el que va corriendo para el sur? Entonces, ¿de qué le sirve correr a uno y no tiene la conexión?
¿De qué le sirve a uno si quiere pasar de confiabilidad a confiar en Dios? Porque digamos que quiere como resumir el proceso. Como cuando alguien dice, pero ¿por qué a mí no me ponen de líder? Ya si uno no se da cuenta que el liderazgo, en todos los 40 puntos, no apareció la palabra cargo, ni la palabra escarapela, ni la palabra camiseta con el nombre de líder, nada de eso. O sea que el liderazgo está ahí, el liderazgo está en todos esos puntos, y para nosotros llevar esos puntos a que vayan tomando forma, a que cojan, a que se vayan como, a que vayan volviendo más robustos, pues es conectarlos con otros de esos conceptos. No solamente tener el concepto, sino conectarlo con otro. Entonces, pues muchas gracias a todas las personas que aportaron. Aunque vamos en la última conexión, pues yo creo que todavía nos falta complementar un poco más estos conceptos. Y pues ya habiéndolos complementado, pues seguirlo reforzando y tenerlos presentes para que no se pierda esa conexión. Siempre estamos necesitando de que nos añadan cuerda delante de nosotros para que esas conexiones nos sigan guiando los pasos a nosotros. Así hayan situaciones y cualquier cosa que pueda presentar, siempre necesitamos que nos añadan cuerda delante de nosotros para ir encaminándonos hacia esa recuperación continua. Entonces, gracias a todas las personas que aportaron, a las personas que están presentes, que siempre se conectan y que digamos se llevan algo de esto. La idea es que se puedan conectar más personas y que pudiera ser más, o sea, que esto estuviera con una asistencia mucho más alta, pero pues de ahí digamos que nosotros vamos viendo que no es que no hayan herramientas, sino que a veces pues nos falta buscarlas más también. Entonces, pues ahí estamos en el desarrollo de estos 40 puntos y de sus conexiones. Vamos entonces a dejar por el día de hoy hasta este punto. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes en una nueva Escuela del Sabio y continuando con este tema del punto 10 de las conexiones. Muchas gracias a todos y bendiciones. Nos vemos el próximo lunes, si Dios quiere. Amén. Amén.